Y el chat por acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Escucho algunos comentarios? No sé. Ya. Clase 5. Buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar entonces con la clase 5 de electrotecnia. ¿Qué vamos a ver hoy? Se podrán preguntar ustedes. Vamos a ver específicamente las fuentes dependientes. Eso es lo primero que vamos a ver. Fuentes dependientes. Y luego vamos a comenzar a ver lo que es el método de mallas, que yo por ahí me imagino que ustedes algo han visto, creo que en física, siempre me dicen. ¿Sí? Si es que lo han visto, por favor confírmenme eso, ¿ya? Para ver si cómo lo vemos. Al menos este es el caso general o el caso base. Caso base. Después vamos a ver casos particulares. Ya. Clase 5 y la fecha de hoy, 1 de abril. Miren, ya estamos al cuarto mes del año ya. Sería miércoles 1 de abril. 2020. Después no nos vamos a dar ni cuenta, vamos a estar en 2030, ¿se imaginan? Pasa el tiempo. Ya. Entonces, ¿qué son las fuentes dependientes? Yo creo que el nombre igual nos da a entender que son fuentes que dependen de algo, de plano, ¿cierto? Y van a depender específicamente de alguna variable del circuito. Van a depender, por ejemplo, de una tensión o una corriente, ¿sí? Y pueden ser de cualquier tipo, ¿ya? Así que vamos a tener lo siguiente. Y de hecho, vamos a escribirlo directamente acá, ¿ya? Son fuentes que pueden ser de tensión o corriente, que dependen de alguna variable del circuito. O mejor dicho, cuyo valor depende, ahí para que sea más preciso, cuyo valor depende de alguna variable del circuito. Vamos a ver también algún ejemplo en un momento. De alguna variable del circuito. ¿Sí? Que puede ser en este caso también pueden ser una tensión o corriente. Así ustedes podrían ver que tenemos 4 combinaciones posibles. Podríamos tener que sea una fuente de tensión, que dependa de tensión, fuente de tensión que dependa de corriente, o fuente de corriente que dependa de tensión o de corriente. 4 combinaciones, ¿cierto? Pueden depender, no, que puede ser una tensión o corriente. Ahí sí. Que puede ser una tensión o corriente. Una tensión o corriente. Tensión o corriente. Ya. Ahí tenemos la primera definición, ¿cierto? Y aquí vamos a ver las que yo les comentaba. Pueden ser, ya voy a escribir mejor, de los siguientes tipos. Siguientes tipos. Sería entonces 1, o mejor A, B, y C y D. A, B, C y D. Primer tipo, fuente dependiente de tensión fuente de tensión dependiente de tensión. Recuerden que cuando digo tensión, voltaje es lo mismo, ¿cierto?
Fuente de tensión, dependiente de tensión. Y aquí vamos a copiar esto para no escribirlo completo de nuevo. Ahí. Bueno, lo íbamos a copiar, no cortar, pero lo seguimos pegando. Y vamos a modificarlo ya para tener las 4 combinaciones. Ahí. Y vamos a escribirlas todas. Entonces tenemos ciertas fuentes de tensión, los 2 primeros casos, estas son fuentes de corriente, y aquí vamos a poner, ¿cierto?, de corriente. Y ahí vamos a tener todos los casos. Fuente de corriente, en este caso, fuente dependiente de corriente, y ahí, como les decía, son las 4 combinaciones. Ahí está. ¿Sí? ¿Y cómo se van a identificar? Porque en realidad en el circuito uno tiene que tener claro cuál tipo de fuente es, ¿cierto? Vamos a ver que su símbolo va a ser diferente. Si las fuentes independientes son circunferencia, por ejemplo así, miren, por ejemplo así, bueno, imagínense que es un círculo, estas son las fuentes de tensión, las fuentes de corriente tenían una flecha indicándome la dirección, ¿cierto? Esas son independientes, ¿cierto? Las fuentes dependientes van a ser un rombo. ¿Y que van a ser de tensión o van a ser de corriente? Se acopló ahí un poco. Ya. Entonces, los símbolos son los siguientes. Los símbolos son los siguientes. Ahí. Vamos a tener entonces que para el caso de A va a ser algo de este estilo. Vamos a tratar de hacer uno bien dibujado. Ahí. Más, ¿cierto? Y va, por ejemplo, a depender de algún valor. En este caso va a tener una constante que podría ser alfa, por darle alguna forma, y va a depender de una tensión. Vamos a tener también lo siguiente, miren. Vamos a tener, por ejemplo, B, que va a ser muy parecida, ¿cierto? Porque va a ser una fuente de tensión. Fíjense que lo importante acá es que es un rombo. Si es un rombo, es una fuente dependiente. Si es que además tiene dentro un más y un menos, es una fuente de tensión, ¿cierto? Y dependiendo de qué dependa, va a ser una fuente dependiente de corriente o de tensión. En este caso vamos a ponerle un beta, ¿ya? Y va a depender de una corriente, por ejemplo, una corriente y cero. Para el caso que tenemos cierto C, que sería el que está acá, va a ser una fuente de corriente. Nuevamente, como es una fuente dependiente, va a ser un rombo, ¿cierto? No un círculo como en el caso de las fuentes independientes. Y vamos a tener acá una flecha, ahora indicando que es una fuente de corriente, ¿cierto? Eso me indica la dirección. Y vamos a tener que el valor para el caso de esta fuente que estamos viendo ahora va a depender de tensión. Así que va a ser algo de la siguiente forma. Gamma. Vamos a ponerle ahí. Y que depende de una tensión. Por ejemplo, también un B0, supongamos. Y la última, ¿cierto? Va a ser también una fuente dependiente, por tanto sigue siendo un rombo, pero ahora va a depender de una corriente, ¿cierto? Así que va a ser D, va a ser un rombo. Ese rombo me quedó medio raro. Ahí, fuente de corriente, ¿cierto? Y por último va a depender, vamos a ponerle epsilon. Ahí, va a depender de una corriente, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden, importante entonces. Si es rombo, es una fuente dependiente. Si es círculo, fuente independiente. Uno podría preguntarse de qué depende eso. En realidad, porque una fuente independiente me da el valor directamente. No depende de nada más. Es como que impone su tensión, impone su corriente. En cambio, estas fuentes dependientes van a depender del circuito, lo que pase, ¿ya? Y se ocupan muchas veces para modelar el comportamiento de transistores que tengamos en el circuito, que sus variables dependen, en realidad, de otras variables. Y lo otro importante es fijarnos dentro del rombo. Si hay un más y un menos, es una fuente de tensión. Si hay una flecha, es una fuente de corriente, ¿cierto? Y lo de acá simplemente nos va a decir de qué depende su valor. Eso en principio sería todo. ¿Se entiende la idea? Sé que puede parecer redundante, pero
¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Créanme. La flecha indica que es una fuente de corriente. Eso indica la flecha. Voy a cerrar la puerta. Eh, no, la flecha indica que es una fuente de corriente. Si depende de corriente o no, es lo que me indica lo siguiente, el valor. Sí, efectivamente. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Podríamos hacer un ejemplo con las fuentes dependientes a secas, así directamente, pero eso, miren, lo he preparado acá para la ayudantía. Así que quiero que ustedes vean brevemente esto. Es como un adelanto de la ayudantía para que no, obviamente, no se aburran después cuando estemos en ella, cuando estén en ella. Si se fijan bien, ¿qué pasa en este circuito? Tenemos una fuente. ¿Esa fuente cómo es? Es una fuente de tensión. De tensión, ¿cómo lo sé? Porque tiene un más y un menos, ¿cierto? Además, como es un círculo, es una fuente independiente. Fíjense que su valor está directamente definido. En este caso serían 15 volts, ¿cierto? Tendríamos también otros elementos, un resistor normal, otro resistor y otro resistor. Pero ¿qué pasa con esta fuente? Sería una fuente dependiente, ¿cierto? ¿Cómo lo sé? Primero, por la forma, porque está dibujada con un rombo. Como está dibujada con un rombo, yo sé que es dependiente. Luego, como tiene un más y un menos, es una fuente de tensión. Y ahora, ¿de qué depende su valor? Quiero que me digan ustedes. Es una fuente dependiente de tensión, pero depende o está controlada de por qué cosa. ¿Tensión o corriente? Escríbanme en el chat. ¿De qué creen ustedes? De tensión, ¿cierto? Efectivamente, podemos ver que hay otra variable que está definida en el circuito, que es la que finalmente hace que este valor, o en realidad esta expresión, tome un valor determinado, ¿cierto? Y que va a depender de ella. Por eso es que son dependientes, ¿sí? ¿Qué haríamos en ese caso? En ese caso, aplicaríamos, por ejemplo, un LKB, obtendríamos una expresión hasta que finalmente llegaríamos al resultado, ¿ya? No quiero verlo completo para que no matar el ejercicio de la ayudantía en sí. Más que nada me interesa que se entienda cómo nosotros tenemos que estar relacionada esta fuente con ese valor, ¿sí? Eso sería, ¿sí? ¿Queda claro? Tensión, tensión. Ah, le pusiste el tilde a la I. Ya. Ahora, lo que vamos a ver nosotros, que es lo que me interesa que podamos ver en esta clase, como les decía, el ejercicio que ustedes acaban de ver es el que se va a resolver la ayudantía, así que participen de ella. De todas maneras se va a grabar, pero por si acaso ahí nunca está de más participar, porque si ustedes participan de forma sincrónica, ahí tienen la posibilidad de responder o de resolver alguna duda que puedan tener. Ya en el video, obviamente, no, tendrían que escribir en el foro de consultas únicamente. ¿Ya? Así que, por favor, no dejen de participar, siempre que puedan. ¿Qué vamos a ver ahora? El método de mallas. El método de mallas es un método sistemático. ¿Sí? Dime, Constanza. ¿Sí? Me dices que vas a saber que es dependiente. Claro, solo por el dibujo. Exactamente. Si aparece un rombo, como en estos casos, es dependiente. Si aparece un círculo, es independiente. ¿Qué quiere decir que sea independiente? Que me da el valor directo. No depende de nada más. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Por qué lo menciono? Y quizás puede sonar hasta majadero un poco repetirlo tanto, pero créanme que después he visto casos en los cuales, por ejemplo, tenemos una fuente así y como ven que acá hay una corriente, dicen, ah, ya es una fuente de corriente, pero no, es una fuente de tensión, ¿cierto? Que depende de una corriente, es diferente. Ahora, el método de mallas. Para el método de mallas, lo que nosotros vamos a tener es en realidad un método, una herramienta sistemática para resolver circuitos. O sea, eso quiere decir que en realidad este método va a resolver casi incluso sin que nosotros sepamos circuitos. O sea, solamente aplicándolo. Claramente, el saber circuitos nos va a ayudar, porque vamos a poder tomar buenas decisiones, vamos a poder resolverlo correctamente, ¿ya? Y es lo que buscamos. ¿Cuál es el método entonces? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es el procedimiento que vamos a aplicar. Procedimiento. El procedimiento va a ser uno. Primero vamos a identificar todos los nodos, todas las mallas de nuestro circuito y las vamos a definir. Definir las corrientes de malla. Las corrientes
de malla en el circuito. Un perrito al frente que se pone a ladrar siempre en la noche, en la mañana. No sé si ustedes lo alcanzan a escuchar, porque ahora está pero vuelto loco. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, ya. Definir las corrientes de malla en el circuito. En este caso, en realidad se puede con cualquier sentido. Vamos a ver en un momento que yo les recomiendo usar siempre el mismo sentido, por ejemplo, para que así uno como que empiece a obtener las mismas ecuaciones. Yo pensé que, ¿pensaste que tenía? Sí, no, de hecho no tengo. No tengo perrito. Es del frente, justamente al frente de mi casa. Está justo al frente de mi casa y está ahí despierto de temprano, ¿eh? Madrugador el perrito. Ya, con cualquier... ya, eso es lo primero. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, voy a escribirlo por si acaso el procedimiento así en palabras y lo vamos a ver con un ejemplo directamente para que obviamente no quede duda. Ya. Luego de eso vamos a aplicar en cada malla, y creo que lo voy a escribir así para que quede más claro, en cada malla aplicamos la LKB. Me faltó el cada. En cada malla aplicamos la LKB, ¿cierto? La ley de Kirchhoff de voltajes. Aplicamos la LKB, ¿cierto? En función, esto es importante, de las corrientes de malla. Muy importante, de hecho. En función de las corrientes de mallas. De las corrientes de malla. Claro, en este caso obteniendo una ecuación, ¿cierto? Eso es lo que vamos a obtener. Obteniendo una ecuación. Por cada malla, ¿cierto? Lo voy a escribir igual. Ahí sí. Ya. Luego, cuando tengamos las ecuaciones, vamos a simplemente... Uy, me faltó espacio. Me lo voy a llevar todo para acá nomás. Cuando tengamos todas las ecuaciones, lo que tenemos que hacer simplemente es resolver el sistema que vamos a obtener, porque va a ser un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Una ecuación por cada malla. Ahí sí, nos traemos esto para acá. Sería perfecto hacer esto en las pizarras, ¿o no? Las pizarras inteligentes permiten eso. Así que ahora tengo algo parecido a una pizarra inteligente. Ya. Resolver el sistema de ecuaciones. Ecuaciones. Obtenido. Y sería todo. Eso, de hecho, es todo lo que hay que hacer. Repito rápidamente. Lo primero que hacemos es definir las corrientes de malla en el circuito, ¿cierto? Con cualquier sentido. Yo le decía que yo personalmente recomiendo usar siempre el mismo porque así uno como que le tienden a quedar las ecuaciones muy parecidas. Después, en cada malla, ¿cierto? Que hemos definido, vamos a aplicar la LKC, ¿cierto? Vale decir, ver las tensiones que tenemos, ¿cierto? Y sumarlas en una malla, e igualarlas a cero. Lo más importante acá es que tiene que ser en función de las corrientes de malla, obteniendo una ecuación, ¿cierto? Por cada malla. Finalmente, resolver el sistema. Eso es todo. Para que quede mucho más claro, lo vamos a ver acá con un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo simple en principio, pero vamos a ver que en realidad es exactamente lo que acabamos de definir. Ya, voy a dibujar entonces un circuito. Vamos a tener acá más menos, esa es una fuente independiente, ¿cierto? Vamos a ver ejemplos después de fuentes independientes también. Vamos a dibujar acá nuestro circuito. Vamos a tener dos mallas de momento. Y le vamos a poner otra fuente también. Porque podemos, le vamos a poner otra fuente. Ahí. Ese círculo no me quedó tan bonito porque lo hice a mano. Ahí sí. Y aquí vamos a tener otra fuente en este sentido. Ahí. Y le vamos a poner elementos. Le vamos a poner un resistor acá y otro ahí también.
Como les digo, este ejemplo es para que se entienda bien la aplicación del método y vamos a ir haciendo circuitos cada vez, obviamente, más grandes y por ahí podrían decir más complejos, sin embargo, el procedimiento va a ser siempre el mismo, ¿ya? Vamos a darle valores. Este valor va a ser de 12 volts. Claramente, como son fuentes independientes, lo cual reconocemos por el que es un círculo, ¿cierto? Y acá también podemos hacer esto. Acá le vamos a poner 9 volts, arbitrariamente. ¿Ya? Yo estoy creando un circuito simplemente. Acá vamos a tener 2 ohm, acá vamos a tener 3 ohm, y acá vamos a tener 1 ohm. ¿Ya? Ahí está nuestro circuito. Partimos entonces aplicando el método. Vamos a definir las corrientes de malla. Podemos usar cualquier sentido, eso quiere decir que yo las puedo definir tanto para acá como para acá, ¿cierto? O para allá, como se me ocurra. Personalmente, como les digo, yo por lo general siempre uso el sentido horario y las defino así. Y créanme que después los circuitos se empiezan a aparecer uno con otro. ¿Ya? Así que, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy definiendo las corrientes en las mallas, ¿se fijan? Definí en este caso una corriente I1 que circula en esta malla y otra corriente I2 que circula en esa malla. ¿Sí? Y estamos listos, tenemos las tres corrientes. No sería necesario en este caso hacer una malla, por ejemplo, así, ¿ya? Se ocupan solamente las mallas interiores. ¿Sí? Paso 1, listo. Vuelvo acá. Ya. Paso 1, ok. Luego, en cada malla tenemos que aplicar la LKB. La LKC, escribir. Me disculpan. De hecho, dije siempre LKC. Javi me pregunta si es que I1 e I2 tienen que estar definidos en el mismo sentido siempre. De hecho, puede ser cualquier sentido, el que tú quieras. Y el sistema va a corresponderse. Esa es la ventaja que tiene el método. Las ecuaciones puede que queden diferentes, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Sí, por favor, si es que alguien está copiando esto, corríjalo ya. Que estoy pensando si es que lo dije siempre equivocado o lo escribí mal nomás. Creo que lo dije bien, pero lo escribí mal. Y si no, bueno, lo corregimos. Ya. Entonces ahora aplicamos la LKB en cada malla. Aplicamos la LKB en cada malla. ¿Ya? ¿Lo escribí mal nomás? Ya bien. Entonces, partimos, fíjense, tal como lo hicimos cuando aplicamos la LKB. Como la flecha coincide primero con el menos, ¿cierto? Vamos a tener que para el caso de esa fuente nos va a quedar menos 12. Después, algo muy importante, siempre cuando estemos aplicando mallas, los términos que no sean debidos a fuentes van a quedar positivos, siempre. ¿Y qué nos va a definir por ejemplo, el sentido en el cual estamos recorriendo? No, las mallas simplemente. Así que recuerden, siempre va a ser positivo, así que me va a quedar más 2, y como tiene que ser en función de la corriente de malla, va a ser 2 por I1. ¿Por qué? Porque recuerden que esa es la tensión que tenemos ahí, ¿cierto? Si yo le pusiera un nombre, por ejemplo, la tensión que circula por el resistor de 2 ohm, sería la resistencia por la corriente. Estaríamos aplicando la ley de Ohm ahí, ¿cierto? Así que sería entonces más 2 y 1, ¿cierto? Y después va a venir lo siguiente, más 3, porque siempre en una malla los términos van a quedar positivos, ¿cierto? Más 3. Pero ahora, muy importante, ¿qué corriente circula por acá? Si les pregunto a ustedes, quiero que me escriban en el chat. ¿Qué corriente circulará por acá? No tengan miedo de escribir, ¿sí? Aquí estamos para aprender. Ya, Cristóbal, ya. Sí, parece que algo conocía esto. Fíjense que estas corrientes también son muchas veces llamadas corrientes ficticias. ¿Por qué ficticias si están definidas de cierta manera, cierto? Por lo siguiente, porque en realidad hay casos en los cuales coinciden con la malla con la corriente que circula en la malla. Por ejemplo, acá, en esa rama, I1 efectivamente es igual a la corriente que circula. Acá I2 efectivamente va a ser igual a la corriente que circula por esta rama. Sin embargo, acá ni I1 ni I2 son las que circulan por sí mismas, sino que es una combinación de ellas, ¿ya? O una relación de corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como positiva siempre la corriente de la malla, siempre positiva. Y si es que la otra corriente va en el mismo sentido, por ejemplo, si viniera acá, se suma, y si es que, por ejemplo, viniera en sentido contrario, se va a restar. Así que efectivamente me va a quedar positiva la corriente de la malla, que es I1, ¿cierto? Y, como esta viene en sentido contrario, negativa.
Así me va a quedar entonces. ¿Se entiende eso? Mientras yo lo escribo, repito, recuerden, la corriente de la malla queda positiva, la que estoy recorriendo, ¿cierto? Y si es que la otra va en contra, queda negativa. Y 1, ¿cierto? Menos I2. ¿Ya? ¿Se entiende? Y aquí uno podría surgir la duda, pero bueno, entonces si yo lo definía al revés, por ejemplo, queda diferente. ¿Sí? Dime, Constanza. Ah, ¿por qué digo que van en contra? Simplemente por el sentido de la flecha, mira. Yo estoy recorriendo en este sentido mi malla 1, ¿cierto? Voy hacia acá, hacia abajo, por decirlo en esa rama, acá. ¿Sí? Y si tú te fijas bien, esta viene hacia abajo y ¿hacia dónde va la I2? Hacia arriba. Por eso hablo de que van en contra. Solo por eso. ¿Sí? Muy bien. Si es que, por ejemplo, estuvieran definidas así, me irían las dos hacia abajo, así que van en el mismo sentido y se hubieran sumado. Y uno podría decir, ah, pero entonces no cambia. Y de hecho, todo se acomoda y da el mismo resultado. ¿Ya? Ahora, esto nos da igual a, ¿qué valor? Se me acabaron los elementos, así que tendrá que ser igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Si alguien tiene alguna duda, por favor escriba, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es dejarlo expresado directamente como una ecuación así para nuestro sistema. Vamos a tener entonces que tenemos 2 y 1 más 3 y 1 van a ser 5 y 1. 5 y 1. En este caso, ¿cuántos y 2 tenemos? Tenemos únicamente menos 3, ¿cierto? Menos 3 y 2. Lo vamos a poner en rojo para que seamos consistentes. Oh, me olvidé del 3, sí. Ahí sí. Menos 3 y 2. Y finalmente, igual a 12, ¿cierto? Igual a 12. Y ahí nos quedaría entonces la primera ecuación. Esta sería la ecuación 1 de nuestro circuito. Voy a hacerlo con un... Ah, sí, se va a salir un cuadrito bien hecho. Un cuadro, perdón. Ecuación 1. Ahí. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir aplicando el método. Fíjense, el método dice, en cada malla, ¿cierto? Hoy se me ocurrió. En cada malla aplicamos el LKB en función. Eso de en función implica que tienen que quedar en la ecuación, ¿se fijan? Las corrientes de malla, en función de las corrientes de malla, obteniendo una ecuación para cada malla. Así que nos falta trabajar en esa malla, lo cual vamos a hacer justamente ahora. Podemos partir de cualquier punto. Vamos a decir entonces, ahora la otra malla, acá, fíjense, va a ser 3 porque siempre estos términos nos van a quedar positivos. Por la corriente de la malla siempre positiva. ¿Y cómo viene la otra corriente en función de lo que estamos recorriendo ahora? ¿Viene a favor o en contra? Vendría en contra, ¿cierto? Así que sería 3 por I2, positivo, porque siempre va a ser positiva, menos la I1. 3 por I2 menos I1. Remarco nuevamente que siempre la corriente de la malla que estamos recorriendo va a quedar positiva. Después, más, y aquí vendríamos en este término, ¿cierto? Como estamos recorriendo, ¿cierto? En esta malla, el término siempre nos va a quedar positivo. Va a ser entonces 1 por I2. Más, perdón, no más, ¿cierto? Sería, en este caso, como la flecha coincide con el menos, sería menos 9. Y después se nos acaban los términos, ¿cierto? No hay ningún elemento más. Siempre va a haber un término por cada elemento. Acá tenemos 1, 2 y 3, ¿cierto? Tiene que haber esa relación. Si nos falta alguno, quiere decir que se nos olvidó. Así que ahora ordenamos nuestra expresión y nos va a quedar entonces. Tenemos menos 3 y 1, menos 3 y 1. Después nos va a quedar el 3 y 2, más 1 y 2, 4 y 2. 4 y 2. ¿Ya? Y eso va a ser igual a simplemente 9, ¿cierto? Y vamos a tener entonces la siguiente ecuación. Digo, me chocó el cuadrado, pero cumple. Ahí tenemos la ecuación del sistema, ¿cierto? Y estaríamos muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hemos aplicado hasta ahora? Recuerden de nuevo que si es que tienen alguna duda, es el momento. Ya, muy bien entonces. Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda? Fíjense que el método decía lo siguiente, decía
Definir las corrientes de malla en el circuito, lo cual nosotros ya hicimos, lo hicimos en un comienzo, ¿cierto? Después, en cada malla, aplicar la LKB en función de las corrientes de malla, obteniendo una ecuación para cada malla. Listo. Y finalmente, resolver el sistema de ecuaciones. Así que eso es lo que nos queda. Acá podemos ocupar cualquier método. Podemos ocupar, ¿se acuerdan esa? Era igualación, sustitución, sumar, amplificar una ecuación y después sumarla, lo que ustedes quieran. Cualquier cosa funciona. En particular, yo soy de la idea, y la verdad es que siento que entrega mucha información del circuito, el trabajar con Cramer. ¿Se acuerdan de Cramer? ¿Alguna vez lo vieron o no? ¿La regla de Cramer? ¿Por ahí en álgebra lineal, quizás? Sí, muy bien. ¿Y alguna vez lo ocuparon para algo fuera de lineal? El sistema. Probablemente sí. Es lo más probable que nunca lo ocupan, ¿cierto? El sistema de ecuaciones. Por ejemplo, si lo resolvemos si lo expresamos en forma matricial y lo resolvemos con Cramer, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, si lo expresamos en forma matricial, lo expresamos en forma matricial. Podemos resolver por Cramer. Podemos resolver por Cramer de la siguiente manera. Por Cramer. De la siguiente manera. Y de hecho, ya que estamos así, vamos a resolverlo por Cramer y vamos a usar también una calculadora, que es la que yo por lo general les pido que se consigan así para las clases presenciales. Pero en este caso, como no la tenemos, les voy a mostrar un simulador, perdón, un emulador que tenemos de ella. Está disponible de forma online. Ya. Entonces, ¿cómo lo expreso de forma matricial? Voy a expresar lo siguiente. Voy a tener entonces ahí la matriz, va a tener 3 vectores. Ahí. Vamos a tener entonces, fíjense que este coeficiente se va a venir para acá, ese para acá, ese para allá y ese para acá, ¿cierto? Eso vamos a hacer, esa va a ser la matriz de coeficientes, como se le llama. 5, menos 3 y 4, ¿cierto? Simplemente cada uno se vino tal como está ahí, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener acá, en este lugar? Vamos a tener el 12 y el 9, ¿cierto? Ahí. Y en este vector que tenemos acá, van a estar las incógnitas. Va a estar el I1, va a estar el I2. ¿Sí? Esa es la forma matricial. Y uno podría decir, bueno, ¿y eso cómo funciona, cierto? Si ustedes se recuerdan bien, lo que hacíamos para multiplicar, por ejemplo, matrices era multiplicar primero S por S, ¿cierto? Más S por S. Y eso va a ser igual a lo que tenemos acá. Entonces me daría la ecuación, me quedaría 5 por I1 menos 3 por I2 igual a 12, ¿cierto? Eso sería lo primero que tendríamos. Le puse el punto ahí, que sería la primera ecuación, ¿cierto? Y la segunda se obtiene de acá, menos 3 y 1, ¿cierto? Más 4 y 2, igual a 9. Así que me daría entonces la segunda ecuación. Por eso es que es válido hacer esto. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos ya la forma matricial lista, lo que vamos a hacer nosotros es aplicar Cramer. Y la regla de Cramer, por si alguien no la recuerda, es la siguiente ya. Y voy a irme a la otra página, porque creo que estoy un poco grande. No, está bien. Y vamos a resolver el sistema. En Cramer lo que hacíamos era esto. Vamos a poner acá como recordatorio de Cramer, por mientras. Esto después yo lo borro porque en realidad está repetido, pero de momento lo vamos a dejar así. Recordatorio de Cramer, y el recordatorio lo vamos a poner en verde. Recordatorio de la regla de Cramer. ¿Y cómo era la regla de Cramer? Fíjense que si yo tuviera, por ejemplo, un sistema así, A, B, C, D, teníamos, por ejemplo, una incógnita X, Y, ¿cierto? Esas son las incógnitas que nosotros buscamos obtener o resolver. Y acá tuviéramos, por ejemplo, E y F. Lo que vamos a decir es lo siguiente.
vamos a tener que X va a ser igual a el determinante, o en realidad una división de determinantes, ¿cierto? Que van a ser las siguientes, miren. Vamos a tener la matriz de coeficientes, vamos a calcular el determinante acá y acá. Así que nos va a quedar A, B, C, D. ¿Sí? Y aquí, para que quede más claro, voy a cambiar el color. Ya le voy a poner morado. E, F. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar este vector en la primera columna. ¿Ya? Así que va a quedar entonces F y nos queda, en este caso, B y D. ¿Se fijan? Es como que tomamos esto y lo pusimos ahí, por decirlo así. Después, en el segundo, vamos a hacer algo muy parecido, ¿cierto? Simplemente que lo vamos a hacer en la segunda. Así que nos va a quedar entonces este vector ahí, EF. Y si lo resolvemos, ¿se acuerdan que resolvíamos directamente diciendo, por ejemplo, para este caso, o para ese lo calculábamos así. Era A por D menos B por C. ¿Sí? Así lo calculábamos. ¿Se acordaron? Vamos a hacer una nube acá. Ah, mira, qué bien, me gustó. Ahí, ¿sí? Yo creo que esto lo hayan hecho, ¿sí? Lo que pasa es que uno, cuando pasa tanto tiempo, a veces como que se medio olvida y todo, o está medio dormido los contenidos, o se me cortó la nube, pero bueno, dejémosla ahí. Ya, así que vamos a aplicar exactamente lo mismo para este caso. Así que nos va a quedar entonces que la corriente va a ser la siguiente. I1 va a ser igual a este cociente de determinante, ¿cierto? Acá voy a tener el 5, acá el menos 3, 4. Acá voy a tener el menos 3 y el 4. Y recuerden que lo que voy a hacer ahora es reemplazar esto acá, ¿cierto? En la primera columna. Así que nos va a quedar 12 y 9. ¿Sí? 12 y 9. Para que no se nos pase. Ahí, ¿cierto? Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Y cuánto nos da eso? Vamos a ver. Sería 12 por 4, menos sería más 3 por 9, 27, ¿cierto? Sería el otro. Acá nos quedaría 20 menos 9, ¿cierto? Porque sería menos 3 por menos 3 va a dar más. Y nos quedaría así. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces que resolver. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, una calculadora que tengo justamente acá, las clásicas Casio. Y sería entonces 12 por 4 es 48, ¿cierto? Menos 20, más 27, 75, dividido en 11 en este caso. Y ahí tendríamos. Entonces, ¿podemos de alguna forma simplificar? De hecho, no se puede directamente. No es una tensión, es una corriente. ¿Qué valor tiene aproximadamente? Se podrán preguntar ustedes. Es aproximadamente un 6,818. Por si acaso en el curso yo por lo general les digo que ocupen 4 cifras significativas. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad hayan 4 cifras escritas acá. Por ejemplo, podría ser así. Supongamos que fuera otro resultado. No sé, así también hay 4 cifras significativas. Así también, ¿cierto? Que hayan 4 números que me indiquen, por ejemplo, algo, ¿ya? Y el otro, ¿cómo quedaría entonces la corriente I2? La corriente I2 la vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a también a crear estos determinantes, aunque hay uno que ya conocemos el resultado, ¿cierto? El que está justamente en el denominador. Ahí. Tenemos eso. Vamos a tener también que dejar directamente acá, 5 menos 3, y reemplazamos ese vector acá, en la segunda columna. Así que nos va a quedar 12 dividido en 9. Ahí, ¿cierto? Nos da en definitiva el siguiente valor. El de abajo yo sé cuánto es, vamos a ver que es 11, ¿cierto? Ya está calculado. Y el de arriba va a ser 5 por 9, va a ser entonces 45, ¿cierto?
menos va a ser más 12 por 3, que es 36. Y nos queda en definitiva el siguiente valor. Ahí sí. Esto va a ser en amperes, ¿cierto? Ahí. Va a ser 45 más 36. Va a dar 81. Dividido en 11. No queda exacto en sí, pero podemos obtener una aproximación de cuánto da. 81 dividido en 11. Y nos queda 7,364. Le puse volt arriba. Ahí sí. ¿Cierto? Recuerden que es corriente. Y nos queda. ¿Sí? ¿Se entendió? Pueden escribir. Ya, muy bien. Si alguien tuviera alguna duda, es el momento de comentarlo. Ahí me dio frío, así que me traje una manta. Y que ya no estamos en verano ya. Ya, muy bien, Oscar. Muy bien. Muy bien, Darío. Mario. Recuerden, cualquier duda es el momento. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos en definitiva? Por si acaso, les recuerdo que esto lo voy a subir, así que recapitulamos. Procedimiento. Caso base. Partimos, ¿cierto?, definiendo las corrientes de malla en cualquier sentido. En este caso lo definimos de esa manera. ¿Qué pasaría si lo hubiera definido al revés, por ejemplo? No habríamos tenido inconveniente. ¿Ya? En cada malla aplicamos la LKB en función de las corrientes de malla. Exactamente de esta manera. Por medio de la ley de Ohm podemos decir que va a ser, recuerden, siempre positivo acá, los términos que se correspondan a resistores, multiplicados por la corriente de malla, que sería en este caso I1. Si es que tenemos un elemento que es compartido por más de una malla, en este caso 2, ¿cierto? Nos va a quedar positivo el elemento por la corriente de la malla positiva, como está acá, y la otra va a quedar positiva o negativa dependiendo de la dirección que tenga. Si es que va en contra de de la corriente de malla, digo, si es que va en contra de nuestra corriente de malla, queda negativa. Si es que fuera a favor, queda positiva. ¿Sí? Ya, muy bien. Y miren lo que quiero hacer para que ustedes no me crean a ciegas, sino que lo podamos nosotros comprobar. Vamos a obtener, por ejemplo, el sistema de ecuaciones considerando otras corrientes, totalmente diferentes. Me dice Lucas, ¿por qué en la primera malla es I1 menos I2 y en la segunda es I2 menos I1? Esa es una buena pregunta. Es por lo siguiente, mira. Porque cuando yo analizo una malla, como es el caso de la que tenemos ahí, lo que va a pasar, voy a maximizar esto un poco para que se vea más grande. Ahí sí. Lo que tengo entonces es que la corriente de la malla me queda positiva, en este caso I1. Y como la otra va en sentido contrario, ¿cierto? Me quedo negativa. Pero cuando yo analizo esta malla, yo tomo en cuenta esta corriente, así que me queda positivo, por ejemplo, acá el 3, el I2 va a ser positivo porque es la corriente de la malla, y como la otra corriente va en sentido contrario, queda negativa. ¿Ya? Y eso es lo que hace que finalmente me dé correcto. Esa relación de corrientes es lo que hace que se corresponda estas ecuaciones. Acá positivo, ¿cierto? 1 por la I2 y menos 9 en este caso. ¿Sí? Así que esa es la forma en que lo hacemos. Pero como les digo, ¿les parece si vemos si es que efectivamente poniendo otros sentidos para las corrientes funciona? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le invierto esa? ¿Cambiará el resultado? Lo vamos a ver. ¿Responde a tu pregunta lo que acabo de decir, Lucas? Ya, muy bien. Y aquí le vamos a poner un pero, porque cómo hacer todo, aceptar las cosas así a ciegas, ¿cierto? No, no es la idea. Pero ¿qué pasa si considero otras corrientes? O otro sentido de corriente. Sentido para las corrientes. Y podría tomar cualquiera, ¿cierto? Yo en particular, como le decía, la que voy a cambiar es esta, la voy a poner para acá. Ese signo de interrogación tan raro que escribí. Pero es un signo de interrogación original al menos. Ahí, vamos a poner la I2 así. Ahora, yo lo que tendría que hacer es exactamente lo mismo. Miren, voy a ir un poquito más rápido nomás, pero la idea es que se entienda. Parto por acá. Esta expresión me va a quedar entonces menos 12, ¿cierto? Menos 12. Va a quedar más, recuerden que siempre los términos en la malla que estamos analizando van a ser positivos, más 2 por la corriente de la malla.
que es I1. Después más, los términos siempre van a quedar positivos. La corriente de la malla queda positiva también, que es la I1, ¿cierto? Pero ahora, si se fijan, la corriente I2 va en el mismo sentido, así que se va a sumar. Me va a quedar entonces más I2. Hay un cambio, pero vamos a ver si es que tiene un efecto mayor. Y finalmente igual a 0. Yo puedo expresar esto como, ¿cuántos I1 tengo? Tengo 2, ¿cierto? Tengo 2 más 3, un montón de rayas ahí, sí. Así que nos daría 5. 5 y 1. ¿Cuántos y 2? Nos va a quedar en este caso 3. Más 3 y 2. Igual a 12, ¿cierto? Ahí tenemos la primera ecuación. Ahí sí, tomando esos valores, tendríamos entonces la primera ecuación. ¿Qué pasa ahora con la otra? Vamos a ver. Recuerden que tengo que analizar en el sentido de la malla, en el sentido que va girando. Así que sería en este caso así. Vamos a decir entonces, si partimos, por ejemplo, por acá, ¿ya? Vamos a decir más 9. Más 9. Después más 1 por I2, ¿cierto? Porque recuerden que siempre va a ser positivo el término y seguimos el sentido de giro de la malla. Así que nos queda en este caso I2. I2. Después más, nuevamente, 3 por la corriente de la malla, que sería en este caso I2, menos, sería en este caso, ¿va a quedar menos o más? Fíjense, queda más porque va en el mismo sentido, ¿cierto? Como tiene el mismo sentido, va a quedar entonces más, no menos. Ahí sí, ¿cierto? Y todo eso igual a 0 porque no hay más términos. Así que nos va a quedar la siguiente expresión. Nos va a quedar, ¿cuántos y 1 tenemos? Tenemos solamente ese 3, ¿cierto? 3 y 1. 3 y 1, nos va a quedar más en este caso 4 y 2. Acá lo tenemos, ¿cierto? 4 y 2. Y eso igual a, fíjense que ahora este término va a quedar negativo, ¿cierto? Menos 9. Así que nos queda en definitiva la siguiente ecuación. Vamos a ponerla en rojo para que sea igual a lo que hemos estado haciendo ahí. Y tenemos la segunda ecuación. Pero ¿qué pasará con ese sistema? ¿Se corresponderá? ¿Será válido lo que acabamos de hacer? Y lo vamos a comprobar. Y ahora, ¿cómo lo vamos a comprobar? Voy a aprovechar de mostrarles el funcionamiento de una calculadora que yo uso muchas veces, ¿ya? Vamos, déjenme buscarla. Por si acaso va a estar publicado en el aula, ¿ya? Vamos a buscar acá. Entre todas las carpetas. Vamos a navegar por acá. Electrotecnia, calculadora online. ¿Podrá ser esa? Bueno, no era esa. De hecho, ahora no la encuentro. Calculadora, apuntes externos. Bueno, vamos a buscarlas en otro curso. Ah, pero ¿saben qué estoy haciendo? Debería buscarla en el aula, porque en el aula sí está. En el aula sí o sí está. Sí o sí está en el aula. Espero. Ya, vamos a ver por acá. Lo que están ustedes viendo ahora, por si acaso, es la unidad que preparé para el semestre pasado, donde ahí están las videoconferencias, todo esto. Algo parecido a lo que estamos haciendo. Esa calculadora, ya. Vamos a buscar dónde quedó el emulador. Creo que lo dejé al final. También lo voy a compartir. Y aquí tengo, por si acaso, un tutorial de cómo usarla. ¿Por qué usamos matrices? Lo que pasa es que las matrices nos permiten identificar muy claramente cuáles son los elementos pasivos y cuáles son los elementos activos. Acá está la calculadora. De hecho, lo que tendrían que hacer ustedes, que yo lo voy a publicar, es ir a esta página, la descargan y ocupan la Virtual TI. De hecho, voy a ver si la encuentro rápidamente. Y no la encuentro. Fíjense. Por ejemplo, la descargué,
Voy a tener acá una carpeta con la VirtualTI. Vamos a descomprimirla. Esto es lo que deberían hacer ustedes una vez yo se las publique. Que de hecho lo voy a hacer en este momento. Ya. Me llevo acá la VirtualTI. Me la robo. Y me la voy a llevar para acá donde debería estar, donde precisamente no la encontré. A Electrotecnia. Ahí la vamos a dejar. Calculadoras. Ahí está. Ahí la vamos a dejar. ¿Cierto? Y la vamos a ejecutar. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Tengo que ir a bti.exe, ejecuto, y me debería aparecer la calculadora. Debería. Acá está la calculadora, miren. Apareció mágicamente. La vamos a poner ahí. Minimizamos y aquí la tenemos. Entonces la vamos a ocupar para resolver este problema, ¿ya? Voy a encenderla. Por si acaso, como les mencionaba, también tengo un tutorial que lo voy a dejar publicado, porque de hecho está en el aula, lo que pasa es que está en otra ventana. Y yo puedo subir, fíjense que me puedo mover a través de todo lo que tengo acá. Y puedo borrar con clear. Y ahora, ¿qué hago? Voy a agregar paréntesis, miren. Voy a agregar paréntesis cuadrados con ese second. Pongo otro paréntesis acá. Voy a poner un punto y coma que aparece acá. Está asociado al 9, si no me equivoco, sí. Después tenemos comas, que son simplemente así. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Se podrán preguntar. Porque en realidad sí yo puedo escribir la matriz de coeficientes. Voy a escribir el 5, voy a escribir el 3, voy a escribir después el 3, ese 4 que aparece ahí, y ahí tengo ya la matriz, que sería la de coeficientes. Luego, ¿qué hago? Lo voy a guardar en una variable con este botón que dice store o store, ¿cierto? Lo guardo en alfa A. En este caso lo estoy guardando en la variable A. Le doy enter. Y ahí quedó la matriz. ¿Sí? ¿Y por qué usamos matrices? Creo que lo respondí, pero era porque así puedo ver directamente qué son los elementos pasivos del circuito separados de las fuentes. Que lo vamos a ver en un momento que se hace muy explícito. Luego, ¿qué hago? Voy a entonces a borrar acá con ese botón para ir borrando a poco, ¿cierto? Voy a guardar alfa B, que va a ser la otra matriz o vector donde voy a guardar. Limpié lo que tenía adentro, ¿cierto? Le doy second, pongo punto y coma. Por si acaso, el punto y coma lo que hace es separar las filas. Las comas simples separan los elementos de una fila. ¿Ya? Por eso puse 5, 2 punto y coma 3, ¿cierto? Y me salté a otra fila. Acá, como yo quiero poner simplemente este vector 12 y menos 9, pongo solamente punto y comas para separar las filas. Y me da igual. O sea, me da el vector. ¿Se fijan ahí? Lo que tengo son los dos vectores, que serían expresados de esta manera. Miren, lo voy a dejar acá por mientras. Y voy a escribir el sistema en forma matricial. El sistema en forma matricial, lo que nosotros tenemos es esto. Tenemos algo así. Ahí, ¿cierto? Y 1, y 2, y 1, y 2. Acá tenemos el 12, el menos 9. Tenemos, ¿cierto? El 5, el 3 y el 4. Eso es lo que yo estoy escribiendo. Se fijan que tengo la matriz ahí, tengo este otro vector acá. ¿Y ahora qué hago? Recuerden que cuando nosotros usamos, por ejemplo, sistemas matriciales, yo podría resolver de la siguiente manera. Si esto fuera A y esto fuera la matriz de incógnita, ese vector sería B. Yo puedo decir simplemente que X, que es la matriz o el vector de incógnita, va a ser igual a la inversa de A por B. Muy importante, esto tiene que ser premultiplicado, ¿cierto? Tiene que ser primero la inversa de A por B. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? O al menos lo que escribí acá. Escríbeme si no se entiende, ¿ya? En definitiva, ¿qué estoy haciendo? Expresé esto en forma matricial, lo tengo ahí como un sistema de ecuaciones, donde esta matriz A, que es la que yo dibujé ahí, viene a ser la matriz de coeficientes. Esta X vendría a ser la matriz de incógnita, ¿cierto? Y esta B vendría a ser el vector de las entradas del circuito, que precisamente, miren la coincidencia para grande, son las fuentes, justamente, ¿ya? Porque me permite identificar eso. Luego, lo que hago simplemente es despejar para poder resolver. Y eso mismo lo voy a replicar acá, miren, voy a borrar con clear, voy a hacer un paréntesis, voy a poner acá, por ejemplo,
lo siguiente, miren. Voy a poner alfa A, lo voy a elevar a la -1, que sería el equivalente en la calculadora a obtener la inversa. Y lo voy a premultiplicar por B, alfa B. Y le doy Enter. Y me debería dar el valor. Y por algún motivo me dio negativo, quizá vamos a revisar si es que hay alguna diferencia. Ah, no, está bien, de hecho está correcto. Así que nos da los siguientes resultados. Fíjense bien, nos da que la I1 va a ser igual a... Y aquí ustedes podrían recordar que no nos dio negativo la segunda corriente, ¿cierto? ¿Por qué será que no nos dio negativa? Y aquí sí nos da negativa. ¿Está bien o está mal? Y 2 va a ser menos 81 dividido en 11. ¿Está mal definido el sentido, Vicente? Veamos si es que está mal definido, miren. Quizás está bien definido. ¿Ya? Escríbanme por mientras si es que se entendió lo que dice la calculadora. Si es que no se entendió, como les digo, hay un tutorial, y igual después en la siguiente clase lo voy reforzando. Porque esta calculadora permite resolver sistemas con números complejos que vamos a ocupar después en la segunda parte del curso. Y de hecho Javi tiene razón, porque está definida en el sentido contrario, ¿cierto? Fíjense ahora, miren, cuando nosotros definimos, voy a volver un poco a la siguiente página, o sea, a la página anterior, nosotros definimos la corriente en este sentido, ¿cierto? Y en ese sentido nos dio que la corriente tenía el siguiente valor, creo que lo tengo acá también, ¿cierto? Nos dio que la corriente era 81 onceavos, ¿sí? En ese sentido. Si yo la defino al revés, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que en realidad, al ser un valor negativo, como aparece acá, la corriente no circula hacia acá, sino que circula en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Darío, de momento está en una parte del aula que no está visible, pero ahora la voy a dejar visible. La voy a agregar a la carpeta de docencia online, o perdón, a la pestaña de docencia online. Y ahí la van a poder ustedes ver. ¿Sí? Con el tutorial. En donde está ahora lo que les mostraba es una parte del aula anterior. ¿Ya? Pero lo voy a dejar ahora terminando la clase. ¿Sí? ¿Se entiende por qué dio negativo? Porque en definitiva, claro, la corriente no viene hacia acá, va en el sentido contrario, eso es todo lo que significa. Y en sí no estaría incorrecto. Simplemente es como que yo me definí, miren, yo creo que la corriente viene en este sentido. Y si me da negativo, no, iba en el sentido contrario. ¿Se fijan? Me podría equivocar por no entender cómo se está relacionando las corrientes en el circuito, y sin embargo, el circuito, perdón, y sin embargo, el método me llevaría al resultado correcto. ¿Sí? ¿Se entiende? Javi me dice, si es que da negativo la respuesta, ¿hay que aclarar eso o se puede dejar así nomás? Está perfecto, no hay ningún problema. Ningún problema. Porque efectivamente estaría correcto. Simplemente depende de cómo ustedes definido las corrientes. ¿Cómo podría yo, por ejemplo, fijar y obligar que saliera de alguna forma el resultado? Dándole el sentido a las corrientes, pero en sí no es relevante. Fíjense lo siguiente, ¿para qué nosotros usamos el método? Imaginémonos que quisiéramos calcular una corriente, por ejemplo, la corriente que va en este sentido, y esta corriente le vamos a llamar I0, o IX, para que parezca una incógnita. Si yo quiero calcular IX, con ambos métodos me da el mismo resultado. Miren bien. Voy a pasar a la siguiente página, y que vamos a decir lo siguiente. Para los ejemplos anteriores, calcule IX, la siguiente incógnita. Y de hecho la incógnita va a ser morada. Solo porque sí. Y la IX va a estar acá, miren. Vamos a ver los casos anteriores. Yo los voy a copiar directamente, ¿ya? Voy a copiar este para que así lo tengamos todo a mano. Voy a copiar el circuito. Les recuerdo nuevamente que esto se va a subir al aula apenas termine la clase. Pero me interesa que ustedes vean acá cómo va a quedar definida cada una de las corrientes. Y vean que en realidad, por mucho que las corrientes de malla den aparentemente diferentes, de hecho son diferentes en valor porque están definidas diferentes. Cualquier resultado que yo quiera obtener va a ser el mismo. Ahí. ¿Ya? Y aquí nos dio, por ejemplo, los resultados. Los resultados, bueno, los tengo acá.
así que los puedo copiar. En el primero nos dio I1 igual 75 onceavos, ¿cierto? Sí, ese era el resultado. Ahí, ampere. Y nos quedó que la I2 es igual a, el valor era 81, ¿cierto? 81 dividido en 11. Así que por eso vamos a ver que en realidad no existe un sentido correcto o incorrecto. Simplemente es una suposición. Y los números, los resultados me van a decir, ah, mira, en realidad tu suposición era correcta o era incorrecta. Pero no estaría malo en sí, sino simplemente nosotros supusimos que era diferente. Y vamos a calcular, miren. ¿Cuál es la corriente IX? Va a ser esta. ¿Ya? La vamos a calcular en este caso. ¿Qué es lo que va a hacer IX? IX es la corriente que circula por esta rama. Vale decir, se va a calcular de la siguiente manera, miren. Va a ser igual a la suma de las corrientes que van en el mismo sentido, menos las corrientes que van en sentido contrario. ¿Ya? O sea, en este caso va a ser I1 menos I2, porque I1 va en el mismo sentido y la I2 va en sentido contrario. ¿Qué pasa en el ejemplo de acá? IX va a ser igual a la suma de las corrientes que van en el mismo sentido, que sería, ahí sí, que sería I1, ¿cierto? Porque va en el mismo sentido, y además se va a sumar la I2. Es que Loreto me pregunta si es que hay una manera de saber bien el sentido antes de ver el resultado. En realidad, uno podría con la intuición decir, ya, mira, en realidad, por esta fuente, como tiene un mayor valor, la corriente venía hacia acá, por el sentido que tiene, como está menos más, debería salir por acá la corriente. Más o menos así uno podría hacerlo. Sin embargo, eso es para un circuito simple. Para un circuito más complejo, a priori no se puede ver directamente. Y en realidad no es el problema que nos interesa a nosotros el tratar de inferir hacia dónde van las corrientes. ¿Por qué no es un problema interesante para nosotros? Porque si yo lo calculo, me va a dar el sentido. Sin importar si yo lo supuse bien. ¿Me entienden? Así que no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Así que, para este caso, como les digo, las corrientes están definidas en el mismo sentido que la IX, así que se van a sumar. ¿Cuánto nos da entonces la IX? IX va a ser igual a... Así que vamos a ver que en realidad, sea cual sea el sentido que usemos, siempre nos va a dar el resultado que corresponda, así que en realidad no hay problema. ¿Sí? Muy bien. Sí, por eso es que tenemos que, de cierta forma, sacarnos de la cabeza la idea de que, no, es que la corriente va hacia acá, va hacia allá. Da lo mismo, yo lo puedo definir como quiera. Y los números van a decir si es que circula en ese sentido o en el contrario. Así que estaría perfecto, ¿ya? Ya, entonces vamos a calcularla. Que nos quedan de hecho 2 minutos, así que vamos a calcularla. Sería entonces I1, 75 onceavos, menos, en este caso, 81 onceavos, ahí, amperes, ¿cierto? Y eso nos va a dar 75 menos 81 va a ser menos 6, ¿cierto? Menos 6 onceavos, o menos 6 dividido en 11 amperes. Y en el caso de acá va a ser 75 dividido en 11, ¿cierto? Más menos 81 onceavos amperes. ¿Cuánto da? Precisamente esos menos 6 onceavos. ¿Se fijan que a pesar que tomamos corrientes con sentidos diferentes, el resultado o la corriente que circula por acá no cambia? Eso tiene que ser siempre el mismo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Por favor, díganme cualquier duda que tengan, ¿ya? Mientras ustedes me escriben, yo les comento lo siguiente. ¿Se imaginan un circuito bien extraño, en el cual, dependiendo de lo que yo suponga, las cosas cambian? Sería raro, ¿no? Bien extraño que, no, mira, yo creo que la corriente fluye, por ejemplo, la I1 hacia acá, y el circuito va a cambiar porque yo creí que fluía en el sentido contrario. No, pues de hecho el circuito no va a cambiar. Cualquier cosa que yo defina no cambia el circuito. ¿Ya? Por eso es que en realidad tiene sentido que la corriente que circula para acá tenga el mismo valor sin importar la referencia que yo me tome, ¿cierto? O si yo, por ejemplo, digo, quiero calcular esta corriente, ¿cierto? Si yo supongo que la corriente va hacia acá o hacia acá, la corriente va a ser la misma porque está definida exclusivamente por los elementos del circuito, no por lo que hacemos nosotros, seres exteriores al circuito. ¿Sí? Ya.
Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase siguiente? Vamos a ver los casos particulares, porque ahora se podrán dar cuenta que vimos únicamente, ¿qué cosa? Vimos solamente fuentes de tensión y resistores. Después vamos a incluir fuentes dependientes, vamos a ver también qué pasa si aparecen las fuentes de corriente, que provocan casos particulares. ¿Ya? Así que les agradezco mucho que estén ahora. Vicente me pregunta, ¿para qué sirve calcular IX? Es que ese podría ser el problema. Podría ser que yo tengo un circuito en el que quiero conocer esta corriente IX y lo que estoy usando es una herramienta. El método de Maya es solamente una herramienta para obtener ese resultado. Y el tema es que como es sistemático, yo puede que no sepa ni de circuito. Yo voy y lo aplico, incluso los computadores lo pueden aplicar. Y resuelve, resuelve y resuelve. Y sin importar el tamaño del problema, sigue resolviendo. E incluso en muchos casos a veces más simple, al ser más grande el circuito. Aunque parezca extraño. ¿Sí? Así que les agradezco mucho que estén ahora en la mañana y, como les digo, va a quedar todo grabado. No dejen de participar en la ayudantía, ¿ya? Recuerden que está publicado un enlace en el aula virtual. Se va a hacer en dos partes, más que nada por temas de que Zoom no lo permite, no permite crear esa sesión más larga, ¿ya? Así que estén muy bien, que tengan buen día. Chao, chao. Nos vemos el día viernes. Esa es una clase importante, no se la pierdan, ¿ya? Y para los que están viendo el video, recuerden, el viernes traten de estar, porque es importante que les quede claro lo que viene, porque son los casos más extraños, los casos particulares, como le digo, del método, para los que nos ven en el futuro.